Bienvenidos una vez más a otra sesión de clases. En esta ocasión vamos a identificar el tema que es tipos de aprendizaje. Vamos a ver en esta primera parte algunos tipos de aprendizaje y pues bueno, en la siguiente sesión completaríamos los que corresponden a nuestra asignatura. Bien, recuerda que la asignatura es psicología educativa y por lo tanto pues llevamos una secuencia y que pues bueno, te toca a ti hacer la parte importante, ¿no? Retroalimentar también tu propio conocimiento y pues bueno, ser un poquito autodidacta, revisando el material que se te proporciona, visualizando estas sesiones grabadas que se te están compartiendo para que puedas tener un poquito más de información y puedas completar tus conocimientos. Bien, ¿cuál es el objetivo del tema? Vamos rápidamente hacia él. Ok, aquí. ¿Qué vamos a hacer? En esta sesión de tipos de aprendizaje que he dividido en dos partes, vamos a conocer, vamos a identificar cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje que existen. ¿Para qué? Para que podamos comprender cómo se relacionan y se presentan en cada individuo. Va a ser muy sencillo, voy a tratar de abarcarlo de la manera más sencilla posible para que podamos avanzar y pues bueno, puedas hacer también la actividad que se te solicita para que pues bueno, tengas esta parte que te corresponde. Ok, bien, nos vamos de lleno por aquí. Aquí está. Quizás muchas veces nosotros no sabemos el por qué, inclusive cuando hacemos actividades muy sencillas, retenemos información, lo guardamos y en algún momento pues lo replicamos, ¿no? Todo eso que a lo mejor se puede llegar a presentar pues, forma parte del aprendizaje. Y lo primero sería, ¿no? Preguntarnos cómo nosotros le hacemos para aprender una dirección o un número telefónico. Es muy común. Una dirección, un número telefónico pueden ser inclusive información o aprendizaje mismo que se puede quedar de manera permanente o de manera temporal. Pero ¿cómo le hacemos para que se pueda aprender? Muchas veces quizás optamos inclusive por, no sé, asociar la dirección o las palabras que tiene esa dirección con algo que sea más fácil de recordar. No sé, los números telefónicos los podemos recordar por pares, inclusive podemos partir los números de 3 en 3 o aprendérnoslos de 1 en 1 o recurrir constantemente a memorizar, ¿no? Repetir una y otra vez hasta que se nos quede, ¿no? Pero resulta que después de cierto tiempo, cuando necesitamos nuevamente esa información, por arte de magia ya no está en nuestra memoria. ¿Qué pasó ahí, no? Si aprendí esa información, ¿qué tipo de aprendizaje estaba manejando? Eso lo vamos a ver más adelante. Muy probablemente nos hemos preguntado de qué manera es más fácil aprender información nueva. No sé, contar, inclusive repetir, asociar, recordar. ¿De qué manera es más fácil aprender esa información? Pues bueno, cada uno puede identificar desde su propia experiencia cómo le hace, ¿no? Y la última pregunta, donde ustedes pues ahí tienen que reflexionar un poquito. ¿Todos aprendemos de la misma manera, al mismo ritmo, con las mismas referencias o es diferente? Ahí tendríamos que identificar cómo le hacemos, ¿vale? Ok, vámonos a lo siguiente. Vamos a ver un primer tipo de aprendizaje de manera muy rápida y sencilla, que es conocido como el aprendizaje memorístico. Este es de los más sencillos, ¿eh? ¿Por qué? Porque precisamente retenemos información que está de nuestro entorno de la manera más exacta y literal posible. Es muy común que nosotros quizás en nuestro trayecto como estudiantes hemos optado por esta manera, ¿no? Recordar párrafos completos a través de la repetición constante, palabra por palabra, así, literal, lo más exacto posible, porque lo necesitamos. ¿Para qué? Ya sea para una exposición, sea para un mismo examen, o inclusive esto que te mencionaba, un número de teléfono porque necesitas llamar y lo estás repite, ¿no? Lo hacemos de manera memorística, lo almacenamos o lo guardamos en nuestra memoria, ¿no? Y lo hacemos constantemente en cualquier contexto, ¿eh? De hecho, no sé, yo si me pongo este ejemplo, cuando somos pequeños nos piden que vayamos a la tienda por algo y no hay dónde anotar y nos repite, no sé, nuestra madre una y otra vez y nos dice la lista, ¿no? Traes esto, esto y esto y ahí vamos por la calle mentalmente repitiendo, tratando de recordar literalmente lo que nos acaban de decir, pero
resulta que no aprendemos bien esa información porque cuando vamos allá se nos olvida algo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? El aprendizaje memorístico no lleva a que nosotros podamos darle sentido o interpretación a esa información, simplemente la repetimos, la guardamos porque la ocupamos. Es lo mismo que pasa cuando nosotros presentamos algún examen en donde requerimos esa información para ese momento, esa temporalidad. Y pues bueno, su mismo nombre lo dice, es temporal. 2 meses después nos preguntan sobre ese tema, ya lo olvidamos. ¿Por qué? Porque fue memorístico. En este tipo de aprendizaje, pues bueno, no generamos una interpretación, no hacemos el intento de interpretarlo o de vincularlo con algún otro conocimiento que ya tengamos. Lo ocupamos y ya. Aquí hay unas características de este proceso de memorización, como es un esfuerzo voluntario, sí, nos exigimos de estar constantemente repitiendo, de utilizar nuestros tipos de memoria, como es nuestra memoria sensorial, a través de los sentidos, la memoria a corto plazo, que su mismo nombre lo dice, se queda por momentos y después se limpia, se limpia para que se pueda vaciar, y la memoria a largo plazo, llevando a nuestra memoria de trabajo para que nosotros lo podamos hacer. O sea, se ocupa de todo en esta parte. Y tenemos representaciones mentales lo más fieles posibles para que podamos crear recuerdos. Estos recuerdos son imperfectos. Este ejemplo que te decía, nos mandan a la tienda, ¿tenemos un esfuerzo voluntario? Claro que sí, porque estamos repitiendo, ¿no? Literal, tal cual lo que nos acaban de solicitar. ¿Utilizamos los tipos de memoria? Sí. La más sencilla que vamos a utilizar ahí es la sensorial y vamos a utilizar también la de corto plazo, ¿no? Recordamos cómo nuestra madre nos veía, ¿no? Y nos señalaba con sus deditos, e inclusive el color de ropa que traía, para poderlo retener en nuestra memoria, ¿no? Y hacemos una representación mental, es decir, a través de imágenes, como por ejemplo, si me encargaron traer, no sé, algo que se ocupa para la comida, como recordarlo, ¿no? El color, la forma, qué sé yo. Y pues bueno, si no aprendemos bien esa información, se generan recuerdos imperfectos, es decir, hay como vagas, como unas pequeñas, como pequeños tintes de que sabes qué era, pero no sabes qué es, ¿no? Entonces es porque no se guardó bien esa información. De hecho, esto está ligado inclusive con el olvido. Muchas veces, por ejemplo, si traemos llaves en las manos, no aprendemos bien esa información, por lo tanto, al no aprender bien la información, la olvidamos y es muy común que perdamos las llaves, ¿no? Porque no lo aprendimos, no se registró en la memoria. Y nos vamos a la siguiente, que es el aprendizaje estímulo-respuesta. En este caso, tú ya viste precisamente en el tema de enfoques conductuales que nosotros vamos a aprender de acuerdo a los estímulos que existen de nuestro entorno, también que vienen de nosotros mismos, que va a haber una respuesta y que también va a estar sujeta a ciertas condiciones que pueden ser reforzadores o castigos, ¿no? Así de sencillo. Les pongo un ejemplo muy sencillito, recordando esto, no sé, ofertas que vienen, hay una oferta muy específica para el mes de noviembre, en donde aquí en nuestro país como tal, pues esperamos ese tan ansiado día, porque pues los precios en algunos productos disminuyen. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos estímulos, tenemos respuestas y también tenemos refuerzos. ¿Cuál sería un estímulo? Pues bueno, el estímulo sería que voy a tener aquel producto que deseo, no sé, quiero comprarme una computadora o un teléfono, ese sería mi estímulo. Mi respuesta es que me voy a poner a ahorrar y me voy a esperar hasta que llegue la fecha. ¿Cuál sería la condición o el refuerzo? Es que precisamente llego a ahorrar lo que yo tengo, voy a la tienda, se aplica esta oferta o esto tan esperado y obtengo lo que deseaba, que es como un premio para mí, ¿no? Entonces, así se presenta, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en el contexto escolar también, en el trabajo, en el contexto familiar, o sea, siempre está esto. Tenemos condiciones que pueden ser emocionales, condiciones que pueden ser del mismo entorno y pues generan algunos efectos o consecuencias.
El siguiente tipo de aprendizaje es conocido como el aprendizaje de signos o señales. Como tal, se dice que este aprendizaje se da porque tenemos ciertos comportamientos involuntarios, es decir, no los deseamos, realmente son automáticos. Hay un estímulo, hay algo que nosotros hemos aprendido y por lo tanto vamos a reaccionar. Y pues bueno, te voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Cómo identificamos que va a llover? Tenemos señales. ¿Cuáles serían estas señales? 1 podría ser los truenos. 2 podría ser que vemos que las nubes están muy grises. Tercera señal, vemos inclusive que desciende la temperatura o que hace viento. Son 3 señales, ¿no? Al nosotros ver estas 3 señales, podemos dar por hecho o inclusive mencionar va a llover, ¿no? Entonces, desde ahí estas señales ya nos dan un indicativo. ¿Cuál más? Podría ser inclusive a través de estas señales, por ejemplo, tenemos una señal muy conocida en donde vemos un lugar de estacionamiento y vemos una E que está encerrada en un círculo y tiene en medio una línea. No hay nadie nos dice, pero al ver este signo o esta señal, nosotros como tal damos por hecho que no nos podemos estacionar ahí. Por lo tanto, ya hay un aprendizaje a través de signos o señales. Bien, nos vamos con el siguiente tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje de asociaciones verbales o de cadenas verbales. Este es muy sencillo. Nosotros adquirimos algunas palabras, ¿no? Las guardamos, las retenemos e inclusive pueden tener ya significados que nosotros hemos aprendido. Por lo tanto, se dice que aprendemos por asociación verbal o cadena verbal porque adquirimos una serie de palabras que podemos asociar a otras y estas forman una cadena y nos hacen más fácil el aprendizaje o el recordar esta información. En este caso, la memoria también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente si en mi memoria ya había una palabra que estaba ahí y tengo otra nueva para no olvidarla, hagan de cuenta que lo voy a anclar para que se pueda asociar y por lo tanto la voy a poder identificar. Tenemos por aquí esta imagen, ¿no? Si yo pregunto quién es este personaje importante de la historia de México, ¿no? ¿Cómo crees que se llama la niña que se encuentra en la imagen? Muy probablemente al tú ver las imágenes que se encuentran a tu izquierda, ¿sí? Puedes darte como una idea y recordar, ok, hay un Zapato y este personaje es de la historia de México, es Emiliano Zapata, pertenece a la Revolución Mexicana, ¿no? Y te acuerdas. ¿Cómo se llama la niña? Ves que hay una salsa, esa salsa es muy conocida, por conocerles en algunos alimentos, y dices, no, pues se llama Maggi, ¿no? Entonces asociamos y de hecho constantemente lo manifestamos de esa manera. Bien, ya para ir avanzando un poquito más adelante, tenemos el aprendizaje significativo, en donde este tipo de aprendizaje se presenta cuando nosotros relacionamos lo que ya sabemos con nuevos conocimientos. Es decir, aquello que ya está, lo vamos a relacionar con la nueva información. Por lo tanto, el aprendizaje que se va a dar es totalmente distinto. Se fusionan, se combinan. Ejemplo sencillo, los números. Aprendemos los números, ¿no? Aprendemos a contar del 1 al 10, del 1 al 100 y así, hasta llegar al número que ustedes quieran. Ya sabemos qué son los números. Nos enseñan, ¿vale?, a sumar y nos enseñan, por ejemplo, las sumas, las restas, las divisiones y las multiplicaciones. Por lo tanto, si yo ya conozco los números y voy a aplicar esta operación matemática de suma, al poner yo dos números iguales como son 2 más 2, sé que voy a tener otro resultado distinto, que va a ser 4. Ahí hay un aprendizaje significativo y lo relaciono porque cuando me toque aprender multiplicaciones, ya sé que de aquí me va a llevar a otra cuestión. Entonces, forma parte de, y de hecho, el aprendizaje significativo como tal se genera también a través de la experiencia. Se dice que se puede quedar de manera permanente y es lo que se busca. Te puedo poner otro ejemplo muy sencillo de cómo funciona. El hecho de recordar o inclusive tener los colores. Si yo en este momento en el pizarrón yo te pusiera algunas palabras con colores precisos y yo te pidiera que nada más me digas los colores, no puedes evitar leer la palabra. Es decir, si pongo la palabra rojo en color azul, por ende,
vas a querer leer la palabra. ¿Por qué? Porque ya es un aprendizaje que se quedó de manera permanente, tiene significado para ti y pues bueno, no lo podemos deslindar o separar. Dentro de este aprendizaje significativo también vamos a encontrar otros tipos de aprendizaje que son muy sencillos de entender, que por ejemplo tiene que ver con el aprendizaje representacional. ¿Cómo funciona este? Bueno, bien fácil. A través de ciertos símbolos nosotros ya le damos el significado. Por ejemplo, un símbolo muy sencillo de entender es no sé, el símbolo de un restaurante que vamos a encontrar en una carretera. No necesita tener palabras. Nosotros ya damos por hecho que conforme vayamos avanzando, identificamos que más cerca estamos del lugar, ¿no? O inclusive este símbolo que estás viendo aquí en pantalla de los baños, ¿no? Tenemos aquí es de dama o de caballero o de personas que tienen capacidades distintas y nosotros ya identificamos, ya le damos un significado, ya es una representatividad, ¿no? E inclusive a través de las señas, por eso es representación. Si hacemos una seña muy particular, como por ejemplo, espérame tantito, ya sabemos que esto ya indica algo, ya tiene un significado y representa algo, o inclusive guarda silencio, también esto ya nos indica de que pues, significa algo sin que nos digan nada. El aprendizaje de conceptos, que este precisamente parte de que un concepto se identifica a través de las características propias que se tienen, ¿sí? Tenemos una lista de... Y pues bueno, en esto voy a poner un ejemplo muy sencillito, no sé, un niño pequeño que es la primera vez que ve un perro, el que tiene en casa, lo ve porque tiene cola, tiene sus 4 patas, ladra, tiene el pelaje de cierto color. Cuando vea a otro perro que tiene colores totalmente distintos al de su casa, inmediatamente identifica que es un perro. Y así, ¿no? A donde vaya, aunque sea muy pequeño, ya sabe que es un perro, ¿no? Ya sabe que es un guau guau o como se le diga, ¿no? Entonces, ya hay como esta cuestión de que hay un concepto, nos permite identificar los atributos esenciales que tiene. Asimismo con las pelotas, ¿no? Sabemos que las pelotas pertenecen a una misma categoría, tienen ciertas características y se mantienen. Y pues bueno, en este tipo de aprendizaje de conceptos, pues pasamos por estas propiedades, color, forma, tamaño, número, etcétera. Tenemos estos niveles por los cuales estamos pasando para acceder a este aprendizaje, como lo son el nivel concreto, en donde reconocemos un objeto como lo vimos anteriormente, este ejemplo que te daba del perro, no sé, el niño pequeño vio al perro y lo recuerda, ¿no? Nivel concreto. Nivel de identificación, reconoce a ese objeto, a pesar de verlo desde una perspectiva diferente. No sé, este niño pequeño ve a otro perro totalmente diferente al de su casa, pero sabe que es un perro sin saber que es un perro. ¿Por qué? Porque ya lo reconoce. Hay un nivel de clasificación, un nivel clasificatorio, porque precisamente ya sabemos que ese objeto o ese elemento corresponde a una categoría y que pues otros no pueden estar en la misma clasificación, ¿no? En este caso, este niño pequeño que aprendió que es un perro, vio otros perros diferentes en otros lugares y pues bueno, se topa que en la casa de su tía hay un gato, sabe que ese animal no pertenece a la misma categoría, de hecho se asombra, ¿no? Y tenemos el nivel formal en donde ya podemos definir ese concepto ya distinguiéndolo de otros, es decir, pues bueno, ya sé que ese animalito es un perro y que hay otros que tienen otras características como el color, el tamaño, el comportamiento, qué sé yo, pero eso lo vamos aprendiendo conforme se va avanzando. Y tenemos el aprendizaje proporcional. Este nos permite que nosotros enlacemos varios conceptos, es decir, lo que te acabo de explicar enlaza a este otro tipo de aprendizaje. Yo ya identifico qué es, ¿no? Tengo la noción, tengo inclusive las características o atributos, pero esto también me permite a mí relacionarlo con otro. Por lo tanto, puedo utilizar inclusive ciertas proposiciones o oraciones, ¿no? Ejemplo sencillito. Sé que es una manada, un conjunto de animales o de mamíferos que comparten. Y sé que es un ciervo. Un ciervo puede ser un animal que tiene cuernos, que es de cierto tamaño, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, yo puedo relacionar estos dos conceptos y decir, bueno, he visto una manada de ciervos que estaban cruzando por una carretera y pararon el tráfico. ¿Por qué? Porque también estoy manejando otros conceptos. Sé que es una carretera, sé que es el tráfico, etcétera, etcétera. O sea, de esa manera funciona. Tenemos el aprendizaje de principios, que como tal se debe a que nosotros tenemos la adquisición de algunos o más conceptos que controlan nuestra conducta. ¿Vale? Es como una regla verbalizada, pero en este caso tenemos que identificar qué hay diferencias entre reglas y principios. Una regla es como un mandato o una norma que está expresada en algún contexto en específico. Y un principio es aquello que es un mandato que es omnipresente, es decir, en cualquier lugar sabemos que está y que se puede manifestar. En este caso, cuando nosotros aprendemos principios, como el caso de los valores, sabemos qué es el respeto, sabemos qué es la honestidad, qué es la lealtad. Aunque nadie nos diga, sabemos que se mantiene y se presenta en diferentes contextos, por lo tanto ya lo hemos aprendido. Y esto nos lleva a que nosotros podamos tener como que también la oportunidad de identificar de lo que yo sé, más la situación que se está presentando, qué nuevo voy a formar, ¿no? Hablemos de algo muy sencillito. Sé que el respeto es importante, ¿no? Pero hay una situación en donde quizás me lleve a tomar una decisión si realmente tengo que implementar este valor. Si yo decido que el respeto se aplica solo en casos específicos, dependiendo de la situación, yo estoy formando un nuevo concepto y un nuevo principio que yo lo voy a aplicar o lo voy a implementar en mi vida, ¿no? Entonces son como estos aprendizajes de principios. De hecho, nosotros adquirimos constantemente varios que rigen nuestra forma de actuar o de comportarnos en diferentes contextos. Y por último, tenemos el aprendizaje de resolución de problemas, que es un tipo de aprendizaje que requiere de un mayor esfuerzo de nuestra capacidad cognitiva, es decir, nuestros procesos mentales, para poder definir, ¿no? ¿Qué vamos a definir? ¿Cómo es que nosotros vamos a resolver alguna situación que se nos presente? ¿Vale? Dependiendo de las alternativas que tenemos y de la situación. De hecho, de manera muy sencilla, nosotros pasamos por problemas constantemente, desde el hecho de tener que elegir en las mañanas qué voy a desayunar o qué tipo de ropa me voy a llevar al trabajo, ya tenemos como un problema. ¿Cómo voy a solucionar ese problema? Identificando las alternativas, pensando y valorando cuál es el que puede ser mi mejor opción y genera una nueva solución a lo que se estaba presentando. Bien, hasta aquí hemos visto los primeros tipos de aprendizaje y como te habrás de dar cuenta, existen algunos más tipos de aprendizaje que utilizamos habitualmente para generar nuevos conocimientos o reforzar los conocimientos que ya tenemos y que en cada individuo o en cada personita el nivel de dominio es totalmente distinto, es decir, no es lo mismo. Hay quienes, por ejemplo, utilizan el aprendizaje memorístico constantemente y tienen un dominio bastante fuerte. Se pueden aprender información sin tanta repetición, ¿no? Y hay quienes no, hay quienes sí pueden manejar el aprendizaje de asociación verbal y hay quienes no recuerdan esto, entonces funciona de manera muy distinta y por ello debemos entender que cada ser humano puede expresar algún tipo de aprendizaje y lo puede utilizar en su proceso de aprendizaje en cualquier contexto de su vida diaria, pero en específico en el contexto escolar lo utilizamos para que se pueda reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, la siguiente sesión de clases vamos a abarcar un poquito más de los últimos tipos de aprendizaje que se han identificado y pues los vamos a tomar para que podamos realizar esta comparación y pues bueno, realiza la actividad que se te solicita y pues nos estaríamos viendo muy pronto.